Vamos a iniciar este pequeño estudio. Vamos a ir al grano, como decimos, para que podamos asimilar el mensaje. Así que sean bienvenidos a este lugar. Vamos a orar. Pónganse de pie. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu santo templo para honrar y glorificar tu nombre. Bendice, Señor, este estudio de tu palabra. Bendice tu pueblo, que podamos salir llenos de tu palabra, conocimiento, para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar, hermanos, un tema delicadísimo. ¿Por qué delicado? Porque es un tema que en realidad nunca lo he presentado en ninguna iglesia, ni mucho menos aquí. Así que es la primera vez que voy a hablar de este tema. Quiero que hablemos del origen de los obeliscos. ¿Qué son los obeliscos? Los obeliscos, hermanos, eran unas columnas puntiagudas que los paganos adoraban en honor al dios Sol. Y los paganos creían o relacionaban esta columna, que vamos a ver ciertas imágenes, relacionaban esta columna con el órgano masculino del hombre, de Nimrod, el dios Nimrod. Muchas personas, tal vez quizás nosotros hemos visto esta imagen en alguna parte, en alguna ciudad, en algún parque, y ni tan siquiera nos damos cuenta que ese es un obelisco. Están representando el órgano masculino de Nimrod, el dios Sol, porque eso representaba para las naciones paganas el obelisco. Vamos a poner unas imágenes para que veamos qué son los obeliscos. Mire qué interesante. Vamos a ver, hermano. Este es un obelisco. Puede señalar ahí, hermano. Tiene esa columna que está allí. Eso es un obelisco. Los paganos ponían el obelisco enfrente de los templos, y ese ustedes pueden ver que es la Basílica de San Pedro. Frente a la Basílica de San Pedro tenemos un obelisco que representa al dios Sol, el órgano masculino del hombre. Ni se dan cuenta que los paganos relacionaban sus deidades con órganos sexuales. Vamos a pasar a otra imagen. Ese es un obelisco en un templo pagano egipcio. Ahí vemos el obelisco, miren, representando al dios Sol. Según los paganos, el obelisco señalaba al dios Sol, porque según los paganos creían de que el Sol tenía cierto poder para dar vida, igual como el órgano reproductivo del hombre que daba vida, y lo relacionaban con eso, el obelisco. Tenemos también, ¿saben qué es eso? ¿Ah? ¿Cuánto han visto ustedes eso? ¿Qué es? La torre de San Vicente. ¿Saben enfrente de dónde está la torre? De la catedral. Eso es un obelisco. Y si ustedes ven, hermanos, la cúspide de la torre tiene forma tipo como un glande del órgano reproductor del hombre. Muchos ni se dan cuenta que esa es una representación del obelisco, porque los paganos ponían los obeliscos frente a los templos idólatras. Y aquí vemos de que la torre de San Vicente está enfrente de ¿qué? De la catedral. ¿Cuántos se habían puesto a pensar eso? Nadie. Pongamos otro ejemplo. Miren, hermano, tenemos ahí el obelisco y tenemos una catedral católica. Las catedrales católicas, hermanas, por eso es que hacen con esas grandes cúspides, porque son una imitación de los obeliscos del dios Sol. Ya no hay. Ahí tenemos también el obelisco en la Basílica de San Pedro. ¿Sí? Pase la otra imagen. Ese obelisco está en Washington. Está enfrente de la Casa Blanca. Hay un obelisco. Vemos que por todos lados hay obeliscos. Y la gente, bueno, ¿y eso qué significa? Pues esa columna. Para los paganos representaba el dios Sol. Y si ustedes ven, hermanos, la Biblia en Génesis 11, cuando Dios confundió las lenguas en Babel, por lógica los paganos llevaron esa cultura a donde, en todo el mundo.
O sea que donde quiera que vamos nosotros, en cualquier parte del mundo, vemos representaciones de Babilonia, y como no conocemos la historia, podemos ver muchos símbolos en las calles, en los parques, en las ciudades, y ni nos damos cuenta que esa es una representación de algún dios pagano, en este caso los obeliscos, que es una representación del dios Sol y del órgano reproductivo masculino de Nimrod. Ahora, esa es la última, ¿sí? Va. Hermanos, ¿a dónde la Biblia habla de esto? Me puse a investigar, hermano, porque hay gente que aunque lo que diga uno es verdad, pero quiere que se lo demuestre con la Biblia. Entonces, ¿dónde la Biblia enseña eso? Me puse a investigar, hermanos, de que estas imágenes en algunas Biblias aparece como vámonos a la Biblia. 1 Reyes 14:23. 1 Reyes 14:23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Me puse a investigar este versículo en varias versiones de Biblia. Y la versión Jerusalén, en lugar de imágenes de acera, dice columna. O sea que los paganos representaban a la diosa Acera a través de columnas. ¿Cuáles columnas? Los obeliscos. Y el diccionario Strong, la palabra imagen, que estoy hablando de la referencia Strong H476, dice así, que la palabra imagen es del hebreo matzevot, que es un femenino, y dice columna, piedra, por anal, ídolo, columna, estatua, ídolo, imagen, monumento, piedra, pilar o señal. Exactamente, hermanos, las imágenes para los dioses paganos, y en este caso la diosa Acera, eran los obeliscos. Interesante. Algunas versiones de Biblia lo traducen como columna. ¿Y de cuáles columnas están hablando? De los obeliscos. Interesante, hermano. Estas imágenes se mencionan en varios versículos de la Biblia. Se mencionan en 2 Reyes 18:4. Se mencionan también en Jeremías 43:13. Y se mencionan en Miqueas 5:13. Y también es traducido como imagen del sol en Isaías 17:8 y Isaías 27:9. Es el mismo obelisco para representar a la deidad del sol, los obeliscos. O sea, cuando vayamos ahora a San Salvador y veamos obeliscos, por ejemplo, yo he ido ahí cerca del Palacio Nacional, y he visto afuera así, del Palacio Nacional, así en el alrededor, un montón de obeliscos así pequeños, cuando uno va caminando. El sol, símbolo del sol y del órgano genital masculino de Nimrod. Y muchos ni se dan cuenta. Usted le pregunta a un católico, bueno, ¿y eso qué significa? En una catedral. ¿Por qué un obelisco? ¿Qué tiene que ver con un obelisco? ¿Qué tiene que ver un obelisco con el cristianismo? ¿Qué tiene que ver un obelisco que esté en la Basílica de San Pedro? Y yo sé que le he traído unas cuantas imágenes, pero en todas las iglesias, fuera de las iglesias católicas, hay obeliscos. Ahora, ¿por qué decimos esto, hermano? El pueblo de Israel, cuando cayó en apostasía, llegó al extremo de adorar esta divinidad, el obelisco, el dios sol. Esto lo encontramos en Ezequiel 8:5. Allí a esta deidad se le llama imagen del celo, en Ezequiel 8:5.
Por ejemplo, el comentario bíblico adventista dice que es la imagen representativa a Baal, pero no en sí no dice que es un obelisco. Me puse a investigar, hermano, algunos comentarios. Me gusta, hermano, comparar Ezequiel 8:5. Me puse a investigar comentarios que dicen los comentaristas respecto a esto. Me puse a investigar versiones de Biblia y mire qué interesante como dice este comentarista. Esto está en la Biblia con comentario Scofield. El doctor Scofield, que no es adventista por cierto, pero él dice que esa imagen del celo era un fálico o un obelisco que el pueblo de Israel mandó a construir fuera del templo de Dios. O sea que Israel llegó al extremo de la apostasía, que llegó a adorar ¿qué? Un obelisco. En otras palabras, estaban adorando ¿qué? El órgano masculino de Nimrod. Al extremo que llegó el pueblo de Dios, adorar la imagen del celo, que más adelante se convirtió en un símbolo de Tamuz, el obelisco. Ahora, ¿por qué he traído este tema, hermanos? El obelisco, hermanos, netamente es un símbolo satánico que más adelante fue adoptado por la masonería, una sociedad secreta satánica de ocultismo, los masones. ¿Por qué he traído yo esto, hermano? Este tema. Porque hay un cierto problema que tenemos que solucionar. Y tremendo problema. Muchos quizás no saben, y los que van a ver esta presentación quizás no saben, pero hoy sí lo van a saber. Donde está sepultada Elena de White, ¿saben quién es Elena de White? Elena de White es la profetisa y pionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero vamos a ver una imagen que en la tumba de Elena de White, miren qué es lo que hay. Ponga la imagen, hermano. Miren, hermano, qué es lo que hay. ¿Qué hay? Un obelisco. Y esa es la tumba de Elena de White, miren cómo dice ahí. White. Ahí está sepultada Elena de White, en Estados Unidos. Elena de White murió en el año de 1915. Repita, 1915 murió Elena de White. Y en la tumba de Elena de White está este obelisco. Aquí viendo lo interesante. Los enemigos de la iglesia adventista y los detractores de la iglesia adventista, y en especial de Elena de White, dicen de que Elena de White era bruja y masona porque tiene en su tumba un obelisco. En internet, en Google, en YouTube, va a haber saturado de basura videos donde acusan a Elena de White de masona, porque en su tumba hay un ¿qué? Y los ignorantes que no conocen y que no estudian y no preguntan, se creen el cuento y empiezan a decir que Elena de White era ¿qué? Una bruja. En YouTube, si ustedes meten en YouTube a ver los videos, un montón de basura. En Google, un montón de basura de católicos, protestantes, hablando solamente pestes y disparaten. Ignorancia. Ignorancia. Porque hay quienes agarran como patrón a YouTube y a Google en lugar de estudiar la Biblia o conocer la verdadera historia de los hechos, o mejor dicho, preguntarle al autor qué es lo que está pasando, en lugar de ir a preguntarle a fuentes espurias. ¿Será que Elena de White es bruja? Porque acabamos de ver de que el obelisco es una ¿qué? Deidad idólatra que representa al dios Sol. Entonces Elena de White es bruja porque tiene un obelisco. ¿Será eso? No. Hay que preguntarle a los familiares de Elena de White. Los familiares de Elena de White saben qué es lo que dijeron. Se les preguntó de qué es ese obelisco. ¿Usted piensa que este obelisco, este problema viene desde hace poco?
años de que Elena de White está sepultada ahí. A los familiares se les preguntó qué pasa con ese obelisco, y los familiares respondieron que no se sabe quién mandó a hacer ese obelisco. Alguien lo mandó a poner ahí. Inclusive Elena de White tenía muchas amistades. Se cree, según los comentaristas de los familiares, que más de algún amigo querido de Elena de White mandó a hacer ese obelisco, porque en los tiempos de Elena de White era cultural de que se mandaran a hacer obeliscos en las sepulturas, no cruces como hoy. O sea, en ese cementerio donde está la sepultura de Elena de White, todas las sepulturas tienen ¿qué? Obelisco. Entonces todos son ¿qué? Brujos. No se sabe, Elena de White. Ahora, los familiares no se saben cómo apareció ese obelisco ahí. Pero lo interesante es de que los detractores de Elena de White carecen de estudio y de información. ¿Por qué razón? Porque en toda la época que Elena de White se mantuvo viva, entre 1800 y 1915, no hay información donde Elena de White haya pertenecido a una sociedad secreta de masonería. No hay información. ¿Cómo podemos acusar a Elena de White de masona si nunca perteneció ella a eso? No hay registro. Y los detractores de Elena de White no lo pueden demostrar. Elena de White nunca perteneció a una sociedad secreta. Significa que alguien lo va a poner ahí, alguna amistad muy querida de ella, porque era aspecto cultural. Es como hoy la cruz. ¿Por qué ponemos una cruz, hermano, en los cementerios? ¿Qué significa la cruz hoy en los cementerios? Ahí hay alguien que muerto, sepultado, como una señal. Pero lo más interesante es lo siguiente, hermanos. Los detractores de Elena de White desconocen la propia información que Elena de White escribió en contra de las sociedades secretas. Saben de que Elena de White atacó a estas sociedades secretas, en especial la masonería y los jesuitas. Voy a leerle algunas fuentes donde Elena de White habla en contra de esto. ¿Cómo podemos acusarla a ella de masona cuando ella misma atacó esto? ¿Me estoy dando a explicar? O sea, no podemos juzgar a Elena de White de masona por el simple hecho de que alguien mandó a hacer ese obelisco allí. O sea, que significa que si Rafael Díaz se muere mañana y a un hermano en su ignorancia, no sabemos por qué, manda a hacer un obelisco encima de la tumba de Rafael Díaz, ya van a andar los ignorantes diciendo, Rafael Díaz, el que predicaba, era gran masón y brujo, y yo estoy descansando en la tumba. Pero el ignorante que se deja guiar, ¿por qué? Por la superficie, no investiga más a fondo. Si es verdad que Rafael Díaz perteneció a una sociedad secreta, ¿hay información sobre eso? No, inclusive él atacaba estos sistemas en sus predicaciones. ¿Cómo iba a pertenecer? Una dicotomía, una contradicción. Voy a leerle algunas citas donde Elena de White ataca fuerte a este sistema. Mire cómo dice, la primera cita. En más de 100,000 páginas que Elena de White escribió, ni una vez ella apoya a los masones. Al contrario, ella los ataca, porque en los tiempos de ella esto era muy común, la masonería, estaba en su apogeo la masonería. Y habían hermanos que estaban metidos en esto. Mire cómo le dijo Elena de White a un hermano que estaba metido en esto, en la masonería. La verdad sobre los ángeles, página 261. Pero también el Señor me había revelado que este hermano tenía relación con la masonería. Claramente le dije, a menos que cortase todo lazo con esas asociaciones, perdería su alma. Y Elena de White está molestando ¿qué? A un hermano que está metido ¿qué? En la masonería. O sea, Elena de White nunca apoyó esto. Otra cita, Evangelismo, página 448. Hay quienes ponen en duda si es correcto para los cristianos pertenecer a la francmasonería.
y a otras sociedades secretas. Consideren todos estos el pasaje que acabamos de citar. Si somos verdaderamente cristianos, debemos ser cristianos en todas partes y debemos considerar y obedecer el consejo dado para convertirnos en cristianos de acuerdo a las normas de la palabra de Dios. Elena White está descartando por completo que como pueblo de Dios no debemos de pertenecer a sociedades secretas, ocultistas. E inclusive hay otras citas, varias citas, Evangelismo, página 442, párrafo 1. Los oráculos paganos del tiempo pasado tenían sus contrapartes en los medium espiritistas. Los clarividentes y los adivinos de la actualidad, los misterios ocultos paganos, son reemplazados por las sociedades secretas y sesiones secretas, las reuniones oscuras y las maravillas de los hechiceros de nuestro tiempo. Aquí vemos de que Elena White está atacando esto, que no debemos de pertenecer en nada. Evangelismo, página 448. La orden dada por Dios es: no los unáis con yugo desigual con los incrédulos. Esto aplica también para las sociedades secretas. No podemos andar metidos en eso, dijo Elena White en su tiempo, porque había hermanos que querían inclinarse a eso y andar relacionados con eso. La masonería es una mezcla de satanismo y ocultismo. La masonería, hermano, es una sociedad secreta tipo como los jesuitas, que quieren dominar el mundo con sus doctrinas y con sus oráculos satánicos. Elena White atacó fuertemente esto. ¿Cómo es posible que nosotros deduzcamos por una información espuria o porque un obelisco está en la tumba de ella, de que ella era amazona? Elena White no era amazona. La única conclusión a la que llegamos es de que toda esta información que circula en las redes sociales, en Google y Internet, es información espuria y falta de conocimiento por no verificar las fuentes originales. La mejor forma es preguntarle a los familiares de Elena White de eso, y los familiares de Elena White dijeron, inclusive hay sitios oficiales de la iglesia, de la White State y de la UNADECA, sitios oficiales de la iglesia donde dan evidencia de que ese obelisco no tiene nada que ver, nada con Elena White. Elena White en su vida se mantuvo una mujer recta que atacó estos sistemas y defendió la verdad de Dios. Hermanos, hay que estudiar y no los podemos dejar guiar por información falsa o falta de profundidad. El estudio hasta aquí ha llegado, hermanos, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga.